Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Raquel y hoy vamos a hablar de este tema que me parece fundamental en la vida de un creyente, que es la oración. Pero antes de comenzar, quiero regalarte este versículo bíblico y también que me cuentes en los comentarios si has aprendido los versículos que les he dado anteriormente, cómo vas, si los vas anotando. Es un buen ejercicio aprender un versículo por semana. Entonces, cada video yo les iré dando uno y para que puedan aprenderlo. El del día de hoy es orar sin cesar. Y en la nueva traducción viviente dice, nunca dejen de orar. Esto lo vas a encontrar en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Y bueno, al finalizar el video también les estaré dando un dato importante acerca de la Biblia para juntos ir aprendiendo un poquito más, tanto de la Biblia como de estos temas. Bueno, hace un momento te comentaba y hay dos temas fundamentales en la vida de un creyente. El primero es la fe y el segundo es la oración. ¿Por qué creo que es tan importante estas dos cosas en la vida de un creyente? Porque para poder creer necesitas tener fe, pero para aumentar esa fe, para desarrollar esa fe, necesitas esa conexión con el ser o en lo cual tú crees, que en este caso estamos hablando de Dios. Entonces, esa conexión únicamente la podemos lograr por medio de la oración. Bueno, ustedes saben que cuando yo voy a hablarles de algo, para mí es muy importante tener muy claro el origen de la palabra o el significado. En esta ocasión me di a la tarea de buscar un poquito el significado de la palabra oración. Y en el sentido espiritual tiene un significado que es súplica o ruego. Si soy bien honesta, me sentí un poco decepcionada porque la verdad es que para mí tener estas conversaciones con Dios, esta intimidad con Dios, va más allá de arrodillarte y pedirle algo. Entonces quise buscar algo un poco más a profundidad que realmente nos hablara del significado tan importante que tiene la oración en la vida de un creyente. Bueno, entonces quise buscar lo que es la palabra oración en el idioma hebreo y me encontré con esta palabra maravillosa que es tefilá. Tefilá es una palabra que no tiene una traducción exacta en el español, pero que comúnmente se traduce como oración o plegaria, que a su vez nos daría lo mismo, una plegaria de súplica o ruego. Buscando en diferentes páginas de rabinos judíos y de teólogos, ellos coinciden en que esta traducción no es la más correcta, ya que la palabra tefilá proviene de la palabra tofel, que esta palabra tiene como significado enmendar o unir. Pero no se trata de la unión de dos partes independientes, sino de la unión de dos partes de una misma unidad. Entonces, cuando uno hace tefilá, está uniéndose a la fuente de la cual proviene, en este caso, del Creador y su creación, de Dios y nosotros. Esto para mí me hizo mucho más sentido. Entonces, cuando nosotros entramos en esa habitación a orar, a hacer tefilá, estamos encontrando una unión entre Dios y nosotros. Está habiendo una unión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Es esa unión con la fuente de la cual provenimos. Es ahí donde podemos tener, si bien una oración de plegaria pidiéndole algo, también podemos tener una oración de arrepentimiento, podemos tener una oración de acción de gracia, podemos tener una oración donde podemos mostrarle nuestro corazón a Dios, que al final de cuentas Él ya lo conoce, pero es esta conexión y esta unión. Entonces, esa es la importancia de la oración y de la oración con fe. Y quiero contarte algo, cuando yo recién empezaba a entablar esta relación con Dios, al principio pues necesitas mucha ayuda espiritual y bueno, en aquel entonces si yo tenía un problema, pues de pronto yo venía a un líder de la iglesia o al pastor tipo consejería, y pues les contaba y lo primero que me decían, y quiero confesar que a mí me chocaba, era, ¿ya oraste? O no te preocupes, vamos a orar. Y yo era así como que,
¿es en serio? O sea, ¿no me vas a dar una solución? Y sí, la solución es orar. Y te quedas con cara de que, o sea, ¿cómo? Pero bueno, ahora ya muchos años después te puedo decir que efectivamente para mí la solución siempre es orar. Eso no quiere decir que no vas a actuar o que no vas a hacer nada ante los problemas que se te presentan, obviamente, pero siempre cada decisión que yo tomo en mi vida o cada preocupación, cada angustia que yo tengo, cada cosa que se va presentando, siempre pasa por el filtro de la oración. Entonces, obviamente, yo dejo que Dios haga lo que Él tiene que hacer mientras yo también hago mi parte. Pero cuando tú vas creciendo espiritualmente, cuando tú vas avanzando en esta relación con Dios, es muy importante mantener esa conexión con el Señor que es por medio de la oración. Ahora, cuando tú animas a alguien a orar, lo primero o cuando recién están conociendo del Señor, lo primero que te dicen es, pero es que ¿cómo oro? Yo no sé orar. Hay varios modelos de oración que Jesús nos da en la Biblia, pero creo que el más importante lo vamos a encontrar en Mateo, que es el Padre Nuestro. También aquí Jesús nos habla, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas de las cuales tú tienes necesidad antes que ustedes las pidan. Y usted, en el versículo 9 dice, ustedes pueden orar así. Y nos cita todo el Padre Nuestro. Entonces, hay ejemplos de oración, pero realmente el ejercicio de la oración tiene que ser diario, tienes que buscar esta conexión diaria con Dios. Al tener esta conexión con Dios, con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios nos va a ir guiando conforme a la oración. Otra cosa que es muy importante para que nosotros podamos orar correctamente o adecuadamente, que realmente no hay una forma de orar, es abrirle tu corazón a Dios. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho a dirigirnos de una forma correcta a Dios es leer la Biblia constantemente. Cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, cuando nosotros aprendemos a tener esta relación con Dios, va a ser muchísimo más fácil comunicarte con Él. Porque siempre que tú conoces a una persona en tu vida diaria, es difícil las primeras conversaciones, pero conforme la vas tratando, la vas conociendo, la comunicación va fluyendo. De la misma forma pasa en la vida espiritual o en nuestra relación con Dios. Mientras tú más vas conociendo a Dios por medio de su palabra, mientras tú más vas orando y vas platicándole y vas conversando con Él, va a ser mucho más fácil esta comunicación y esta conexión con Dios. Ahora, también tenemos que entender que para que exista una conversación hay que hablar, pero también hay que escuchar. Entonces, cuando tú entras en tu habitación para comunicarte y conectarte con Dios, debes de tomar este tiempo de tú hablar, pero también permitirle al Señor hablarte a ti por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Si yo pudiera hablarte de una persona de la Biblia que sea una persona de oración, no se me viene a la mente otro más que no sea el mismo Jesús. Jesús era un hombre de oración constante. Si Jesús, Dios, Hijo de Dios, oraba constantemente al Padre, imagínate la necesidad que nosotros tenemos de oración. Una de las oraciones que a mí me impacta más es esta oración del Getsemaní, que lo vas a encontrar en Lucas 22, 41. Bueno, en Lucas 22, pero te voy a leer el versículo 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo creo que todos conocemos el Padre Nuestro. Dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí Jesús está siguiendo este principio también, porque dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces cuando nosotros vamos delante del Señor a pedir algo
oramos por algo y ese algo no tiene la respuesta que nosotros quisiéramos o no tiene una respuesta, tendemos a enojarnos con Dios. Pero tenemos que aprender que uno de los principios de la oración es sujetarnos a la voluntad de Dios. El Señor sabe los procesos por los cuales cada uno de nosotros tenemos que pasar, y Él en cada cosa que permite en nuestras vidas es con un propósito. Si nosotros logramos tener esta confianza en Dios, si logramos rendirle nuestra voluntad, un día podemos decirle: Señor, esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay otra oración que a mí me impacta mucho, que la vamos a encontrar en Lucas 23, versículo 33, y dice así: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándole presentaban vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esta parte a mí me impacta mucho porque muchas veces nos cuesta tanto trabajo perdonar, y aquí Jesús nos enseña no solamente a perdonar, sino a orar por aquellos que nos han ofendido, a pedirle al Señor: Señor, perdónalos. En estos dos ejemplos de oración, el Señor nos enseña a que debemos orar exponiendo nuestras peticiones delante de Él, nuestra súplica delante de Él, pero siempre sujetándonos a su perfecta voluntad. También nos enseña que no solo debemos de amar a nuestros enemigos, sino también a perdonarlos y a orar por ellos. Ahora, muchas veces hay esta duda: ¿y a quién debo de orar? ¿Debo de orar al Padre? ¿Debo de orar al Espíritu Santo? ¿Debo de orar al Señor Jesús? ¿A quién debo de orar? Y lo que te puedo decir es que si tú oras al Padre está bien, si oras al Espíritu Santo está bien, si oras a Jesús está bien, porque es Dios. De la forma que yo oro, porque hay algunos principios bíblicos en esto, es yo oro al Padre pidiendo la guía en mi oración del Espíritu Santo para orar de una forma adecuada, y todo lo que pido lo pido en el nombre de Jesús. Te voy a dar algunos versículos bíblicos para que tú veas por qué yo lo hago de esta manera. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice así: todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿por qué oro pidiendo la guía del Espíritu Santo? Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, esta es la forma en la que yo oro. Pero como te digo, no hay una forma de orar. Tú vas a ir entablando esta relación con Dios, y leyendo su palabra vas a ir encontrando la forma de comunicarte con el Señor. Bueno, y si tú me dices: ¿y qué pasa cuando no tengo ganas de orar? Y déjame decirte que esto nos pasa absolutamente a todos. Yo les comenté en otros videos que hacía algunas semanas estaba pasando por una situación que me estaba doliendo mucho, y decidí meterme en un tiempo de oración con Dios intenso. En esa semana Dios hizo cosas muy padres. Bueno, pues el primer día yo no pude orar, o sea, yo fue llorar y llorar, o sea, era yo María Magdalena ahí. Pero esto está bien. Si tú estás tan triste, tan angustiado que no puedes orar,
puedes llorar y derramar tu corazón delante de Dios. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Te voy a poner el versículo por aquí. Entonces, un corazón entristecido, un corazón que es derramado delante de Dios, el Señor jamás lo va a despreciar. El segundo día yo no tenía ganas de orar todavía. ¿Qué puedes hacer? Adora, adora al Señor. O sea, si tú no tienes ganas de hablar, no tienes ganas de orar, pon alabanzas ahí en tu habitación donde acostumbres a orar. Si no tienes el espacio, usa unos audífonos y adora al Señor. Cuando tú ya te des cuenta, el mismo Espíritu del Señor te va a ir guiando en la oración a Él. Hay un libro que quiero recomendarles. Este libro se llama Paz en tiempos de incertidumbre. La autora es Shirley Dobson. Ella en este libro nos dice que la alabanza y la adoración son elementos esenciales para tener una vida de oración efectiva y satisfactoria. Y yo realmente pienso que la adoración es tan importante para el Señor que Jesús mismo, cuando nos da este ejemplo de cómo orar, el principio del Padre Nuestro es alabanza y adoración a Dios. Es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el Padre Nuestro empieza con adoración a Dios y de ahí la importancia de adorar al Señor. Mi tercer día de oración en esa semana, yo pude dar gracias a Dios por lo bueno que estaba pasando, o sea, por cómo ya yo estaba comenzando a sentirme, por cómo Dios estaba sanando mi corazón, pero también por la situación que yo estaba pasando. Hay un versículo que se los voy a dejar por aquí también, que dice: debemos orar a Dios en todo tiempo, debemos de ser agradecidos con Dios en todo momento, en todo tiempo. Cuando le estés pasando bien, cuando le estés pasando mal, agradece al Señor. El ser agradecido siempre va a traer la bendición de Dios a tu vida. Cuarto día, la oración de arrepentimiento. Yo desde el segundo día ya Dios estaba sanando esta parte en mí, pero como para el cuarto día de oración tuve un encuentro con Dios tan padre, que fue no solamente de perdonar, sino también de pedir perdón a Dios por muchas cositas que muchas veces nosotros no consideramos que sean tan grandes, pero que estorban esta comunión, esta unión y esta relación con Dios. Entonces el cuarto día fue otra vez de abrir mi corazón al Señor y de perdonar muchas cosas que yo tenía que perdonar y que yo pensaba que había perdonado, pero hasta ese momento me di cuenta que había cositas allí. También pedirle perdón a Dios por haberme permitido sentir enojo contra ciertas personas o haber guardado rencor hacia ciertas cosas que yo sentía que se me habían hecho. En fin, el cuarto día fue ese encuentro con Dios otra vez y fue perdonar y pedir perdón. Quinto día de oración. Este día y para los siguientes días Dios empezó a trabajar de una forma conmigo que yo no me di cuenta que Dios me estaba preparando para algo. El quinto día yo no podía concentrarme en orar, porque cuando estaba intentando orar venía una persona a mi mente y no me podía concentrar. Entonces llegó un momento donde le dije: o sea, Señor, ¿es en serio? No puedo orar por mí y tú me estás pidiendo que ore por esta persona. Pero bueno, finalmente terminé orando por esta persona, porque si bien soy bastante rezongona, soy muy obediente con Dios. Entonces, ese día estuve orando por esa persona. Para el siguiente día yo estaba orando por otras personas y al finalizar la semana yo ya estaba orando por varias personas. El Señor nos invita a orar no solamente por nosotros, nos invita a hacer oración de intercesión, que es orar por otras personas. Al final de la semana yo entendí el por qué el Señor me estaba pidiendo orar por otras personas. Con un versículo que yo leí, entendí que quizás yo estaba orando por personas que no se imaginan que yo estoy orando por ellas, pero también entendí que en alguna otra parte del mundo, en alguna habitación, en algún rincón de oración, alguien está orando también por mí. ¿Y por qué?
porque cuando tú eres hijo de Dios, tú pasas a ser parte del cuerpo de Dios. Que no estemos unidos físicamente, el Señor nos va a mantener unidos como el cuerpo que somos. Y una de las formas de mantenernos unidos es a través de la oración. Entonces quiero darte este versículo que es maravilloso y que también con este versículo yo te invito a que cuando tú entres en la presencia de Dios, no ores únicamente por ti, por tus necesidades. Ora por otros, porque así como el Señor puso en mí y en mi corazón orar por otras personas, yo sé que Él pone en el corazón de otras personas que oren por ti y que oren por mí. En Juan 17 del 21 al 23 dice, esto es Jesús orando al Padre. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Estoy en ellos y tú en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. A mí esto me pareció maravilloso, el hecho de que el Señor se preocupe tanto por la unidad de cada uno de nosotros. Entonces, ora por otros. Ora por otros porque seguramente en cualquier parte del mundo otros están orando también por ti. Ahora, ¿por qué? Hace un ratito te dije que yo sabía que el Señor por medio de esto que hizo durante esta semana me estaba preparando a mí para algo. Cuando yo recién la semana pasada comienzo ya a hacer mi planeación de video y a preparar este tema, recibo un mensaje un día de una persona pidiéndome que orara por una situación que tenía. Y dije, wow. Al día siguiente recibo otro mensaje de otra persona pidiéndome oración. Y al día siguiente otro mensaje pidiendo oración. Para mí fue impactante porque a mí ahí entendí todo. Dije, wow, o sea, Señor, realmente en este tiempo que me pedías orar por otras personas, me estabas preparando para cuando yo recibiera estas peticiones de oración, realmente me comprometiera a hacerlo. Y lo he hecho de una forma de verdad con todo mi corazón. Me siento bendecida, que tú que seguramente me estás viendo tengas la confianza en Dios primeramente y en pedirme estas oraciones, que yo lo hago con todo el amor del mundo. Ahora, el pedir oración a otras personas no quiere decir que Dios escuche más a otros que a nosotros. Lo que sucede es que muchas veces cuando nosotros estamos en medio de una situación, de una guerra emocional, de una guerra interna, hay veces que hay un cansancio, como yo les decía. En esa semana que yo entré en oración con Dios, los primeros días yo no tenía ni ganas, ni fuerzas, ni ánimo para orar. Quiero leerte un versículo que habla, bueno, un par de versículos donde habla de que Moisés, cuando estaban en guerra con Amalek, él le dice a Josué, vayan a pelear. Mientras ellos peleaban esta guerra, Moisés sube a una colina con la vara del Señor, y habla la Biblia que cuando él levantaba la vara, el pueblo llevaba la delantera, iba ganando, pero cuando él bajaba esa vara, el pueblo de Amalek les llevaba la delantera. Entonces, él mantiene sus manos en alto, pero también nos dice que llega un momento donde Moisés se cansa y baja los brazos. Entonces, obviamente no podía darse el lujo de bajar los brazos. Llega Aarón y Hur y sostienen los brazos de Moisés. Esto sucede con nosotros también. Cuando estamos peleando una guerra, levantamos nuestros brazos en oración a Dios, pero llegan momentos donde nos cansamos y necesitamos un Aarón que venga y nos apoye y nos ayude a levantar los brazos. Ese es el cuerpo de Cristo. Cuando unos están cansados,
otros tenemos que levantar oración y ayudarlos a levantar los brazos. Cuando nosotros nos cansamos, siempre va a venir un Aarón que nos ayude a levantar los brazos. Y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. No dejemos de orar, oremos en todo tiempo. Tus angustias, tus preocupaciones, tus decisiones, pásalas todas por el filtro de la oración, con la confianza en que Dios va a hacer y va a obrar como tenga que hacerlo, mientras tú también haces tu parte. Una vida de oración de verdad que va a traer tanta paz a tu corazón, que bueno, como dice el versículo, no dejen de orar. Y por último, quiero darte este dato importante de la Biblia. Y bueno, dato importante sobre la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, 27 del Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Esta Biblia es la Biblia canónica evangélica. Hay un tema con la Biblia católica y libros apócrifos, que no me quiero meter yo ahora mucho en ese tema, a menos que tú quieras saber. Me lo dejas en los comentarios. Pues espero que te haya gustado este video. Si es así, ponle manita arriba, déjame un comentario si tienes alguna sugerencia, algo que aportarme sobre este tema. Lo voy a recibir con todo el amor del mundo. Recuerda que yo solamente estoy compartiendo contigo lo que yo misma voy aprendiendo. Entonces, bueno, no te vayas sin suscribirte. Hay personas que ven los videos pero que no se suscriben, y a mí me ayudas muchísimo con tu suscripción. Pues espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.